¿Sí? De la grúa. Lo correcto es de otra forma, ¿no es cierto? Tenemos otro trabajador así esperando que entendí. Si se dan cuenta, es una avenida. Por donde está esta parte de acá, está cerrada el tránsito. Y todo está transitando por este lado nada más. ¿Se dan cuenta? Porque por este lado debería solamente bajar, por el otro lado subir. Entonces, pero resulta que por el mismo lado, por donde se está haciendo la afirmación, están subiendo y bajando los cabos. A ver, hablemos primero del primer, pues el más importante, que es el trabajador que está en altura. ¿Sí? A ver, con él, ¿cuál es su panorama? Teniendo acá. Ya está. Acá, en él, solamente céntrate en él. Consecuencia. Consecuencia el 1. Ya. Posición. Posición el 1 también. Ocasional. Claro, no siempre, no todo el tiempo están haciendo eso, ¿sí? No. Probabilidad Probabilidad de que ocurra realmente daño. el 3. Media, ¿no? Claro. Media. Estamos hablando de 3, 4, 3, 6. 6 nada más, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Es un trabajo que necesariamente para que se produzca tiene que tener supervisión, ¿cierto? Pero una pregunta, si es un electricista usualmente realiza pues esos trabajos en altura, ¿no? Entonces, o sea, yo considero que es una exposición continua lo que hace, no ocasional. A ver, A lo que está haciendo ahorita. a ver, la labor que están haciendo, ahí viene el tema, ¿no? La labor que están haciendo es tendido de una línea. Si bien el electricista manipula artefactos eléctricos, cables de alta tensión, etcétera, pero la labor específica de lo que están haciendo es el tendido de línea es ocasional, cada cierto tiempo nada más. No siempre lo ves todos los días, no va a estar subido en el poste. A eso se va, al proceso en sí. Por ejemplo, hay quienes van a estaciones eléctricas y no trabajan todo el tiempo ahí, eso sería continuo. Pero el tendido de línea como tal, dentro del proceso de la labor del electricista, del ingeniero, del técnico, es eventual cuando se produce tendido de línea, porque se ocurre realmente cuando hay algún tipo de daño o falta de electrificar alguna zona, ¿cierto? Pero disculpe, pero dependiendo del tipo de trabajo que se está realizando, yo creo que no debe ser leve, porque estamos minimizando el tipo de trabajo y yo creo que debe ser grave porque
a simple vista, pues, tampoco no podemos dar acierto que no pueda ocurrir algún accidente o Claro, a ver. Vamos a ver nuevamente el video. Esto es lo bonito de esto porque te ayuda a debatir y a consensuar, porque al final esto lo vas a tener que consensuar. Mire. Y cuando veamos accidentes vamos a ver cómo se tener más. Empezamos por acá. ¿Cuál es? O sea, si tú ves el tendido de línea como tal, en altura tú dices, no, se puede caer y es grave. Pero ve lo que está haciendo. ¿Cuáles son las condiciones en el momento de cómo está trabajando ese niño? Está con su protección, está con sus guantes de zapatos eléctricos, está con su arnés de seguridad. Entonces, en ese momento tú valores el peligro de esta cosa. Sí. Disculpe, en el momento, o sea, solamente estamos evocando al Señor, ¿no? Pero como usted mismo dijo, se involucra a varias personas. En ese caso, o sea, no podríamos clasificarlo como indebido, porque por A o B puede pasar, o se le caiga el cable, o sea, no es solamente el bienestar del trabajador, sino de todo el sistema de seguridad. Claro. Ahora, estamos hablando de que ese tendido de línea se hace con la presión baja, o sea, tienes que desconectar, no tiene que haber electrificación. Si esto se hace trabajo en caliente, o sea, electrificado esto, tremendamente peligroso, ¿no? Sí. No, pero, por ejemplo, en el trabajo de perforación, yo estoy en ese aspecto, pero yo veo en la mina que hay una parte, en cierta manera, hacen perforación fuera de la mina y hay otros que están dentro de la mina. Y están, o sea, le dan un mayor, ¿no? Afuera puede ser algo, o sea, yo te digo, un leve. Dentro, pero ya es algo medio grave, dependiendo al área que estén expuestos ellos. Ajá, y depende de las condiciones donde están trabajando. Por ejemplo, yo les comento, el año 2007, 2008, había una zanja grande donde había que colocar una tubería, están colocando una tubería, y en condiciones como las actuales tenemos en la ciudad, seco, entonces trabajar en ese lugar era tranquilo porque estaba controlado, pero una mañana nevó tanto que eran las 5 de la tarde y tenían que cerrar, tenían que terminar de hacer el estudio porque al día siguiente ya llegaba el resto de material para que terminen de tapar y empezar a colocar todas las membranas. Ya estaban haciendo un paso. Entonces, esa tarde entraron a trabajar y no mediaron el tema climático. Y en otro trabajo, esa zanja empezó a desmoronarse. Sí, o sea, las condiciones cambiaron. Porque en condiciones donde estaba con sus mallas de seguridad y todo lo demás, pero no preveía que ese cambio podría, o sea, no previó el higienista, el prevencionista no previno el hecho de que en esas condiciones podía iba a deslizarse tanto, ¿no? Al final generó no un muerto, pero sí un accidente de un trabajador que no pudo salir a tiempo, fue atrapado y finalmente fracturado, ¿no? Entonces, son condiciones. Si bien es cierto, tú evalúas y dices, no, este es un trabajo de riesgo, sí. El riesgo que tiene ese trabajo en general, si obviamos el tema actual de cómo está trabajando, sí, uno que es eventual, 2 que puede ser mortal, puede ser, y 3 que la probabilidad de ocurre es bastante alta, ¿sí? En forma general, como un marco, ¿sí? Pero en el marco en el que están trabajando en la actualidad, así como tú lo ves, tú dices ya minimizaste el riesgo, porque tu línea base, porque ya imagino para esto, ya tú tienes un hiper definido cuáles son de alto, de mediano, de bajo riesgo, ya está definido. Lo que tú quieres hacer ya, si eso, tú en la actualidad lo estás cumpliendo. Si ese riesgo alto que tenías ya está minimizado de alguna manera, entonces ya está controlado, ¿sí? Pero ese es un elemento de todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el mismo video, tú ves que los trabajadores, la parte señalizada, si bien es cierto, la parte donde están los trabajadores está enmallado, ¿no? Está enmallado, pero hacia el otro lado donde está el camión, ¿sí? No tiene ni siquiera luz, ¿sí? No tiene luz, no tiene conos, está pasando el tránsito. Entonces,
te das cuenta que esa parte está totalmente descuidada por el pensionista. Es más, se ve que a la vereda hay gente del mismo grupo, posiblemente supervisores, que están viendo y de ahí están filmando, ¿no es cierto? Entonces vemos que ahorita nos enfocamos solamente al punto general, pero este factor de panorama de riesgo te hace evaluar, ¿qué cosa? ¿Cómo estás trabajando en ese momento? ¿Cuál es tu riesgo en ese momento, en la actualidad, y qué debes corregir de inmediato? Por eso es que tienes solamente 3 factores que los multiplicas y te dice, no, acá esto hay que corregir. Entonces minimizas. Porque la evaluación de base del riesgo que genera estar en altura ya está definida, es alto riesgo. Por eso, ¿cómo controla ese riesgo? Con el arnés, ¿sí? Con los equipos de seguridad, ¿sí? Y con todo lo que puedas prevenir para que esa persona caiga, ¿sí? O se electrocute. Por ejemplo, uno de los procedimientos de eso es, primero, quitar la presión. Segundo, el segundo elemento es que tenga su arnés de seguridad para que el trabajador se pueda desenvolver con normalidad, se pueda manipular, ¿sí? Entonces, en tu línea base está definido que ese es un trabajo de alto riesgo. Por lo tanto, tiene que tener un procedimiento, un famoso ATS, ¿no? Trabajo en altura, y está definido como tal. Pero en el momento, este panorama de riesgo dice ya, voy a trabajar de todo lo que tengo, sé que tengo tal o cual actividad que es de alto riesgo, pero ¿cuánto he controlado? ¿Entiendes? Para eso te sirve este instrumento. En el momento donde tú estás trabajando. ¿Qué voy a hacer ahora? He controlado esto, entonces te das cuenta que todo el tema de riesgo de esta actividad que estamos viendo en el video está centrada en ¿quién? En el que está trabajando en altura. Y descuidamos el resto, porque el resto sí está expuesto. Sí. Una consulta. Si entonces nos basamos a lo que es solamente en la actualidad, o sea, en el momento, entonces poner en esa parte de si es frecuente o no frecuente no tendría... Te ayuda, ¿por qué? Porque para esa labor que estás haciendo, para lo que estás haciendo el panorama, si es que ese trabajo lo vas a hacer todo el tiempo, en toda tu jornada, lo vas a hacer todo el tiempo, o vas a subir, vas a pasar el cable, lo bajas, luego hay otro, ¿entiendes? Pues es como decir, si va a trabajar todo el día, están pero ese trabajo no está todo el día. El trabajo entonces, sube, tiende, baja. A eso es lo que se refiere. Claro. Por ejemplo, en la labor, en la figura que habíamos visto, aquí. Este trabajador acá lo están captando en el momento en el que está laborando. En estas condiciones, él está trabajando, ¿sí? Y tú ves acá que su puesto de trabajo, para empezar, tiene acá una parte de exposición para un corte, tiene acá, posiblemente por el tema mecánico, el cabello jalarse para adelante, se agacha demasiado, ya, entonces, aparte del corte, tiene un tema de ruido, tiene un tema de polvo, ¿no es cierto? Que te puede lesionar, entre otras cosas, acá, un corte, no hay protección, no hay un adecuado equipo de respiratorio, no hay protección visual, menos hay protección auditiva. Entonces acá vemos a este señor que tiene tiene una exposición bastante grande, y esto está, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo mejoras? ¿Qué harías en este puesto de trabajo específico sobre lo que va a hacer? Porque este señor en este momento está trabajando y posiblemente todo el tiempo esté utilizando. Bueno, y lo mismo pasa con esto de acá, en este momento, ¿sí? Esto en general, este instrumento nos ayuda a eso, porque tiene 3 variables y las 3 las multiplicas. Entonces, no, pucha, que está en tal, y manejar este tipo de instrumento te ayuda en el momento a tener un panorama real de lo que te puede ocurrir o no te puede ocurrir. Y vemos acá, como decía en el video acá, que toda la preocupación del supervisor de seguridad se basa en el que está siendo entendido. Si bien es cierto, es el elemento más peligroso de esa actividad, pero hay otros elementos que los está descuidando y que pueden ocurrir un peligro si es que no se toman medidas. Entonces, y vamos a tener en cuenta eso muchas veces. Por ejemplo, hay momentos donde una grúa está cargando un tema pesado, entonces el trabajador coloca todo, y de pronto esto va a pasar en mina, ¿no? Y esto ha ocurrido. A veces la grúa no tiene la suficiente fuerza mecánica para elevar un peso,
y mientras lo va elevando, lo va cambiando, entonces pierde la estabilidad de la grúa y termina yéndose hacia adelante. Eso ha ocurrido también. Entonces cuando vulnera un poco la capacidad de esa grúa, no, sí va a dar, no, pero su fuerza es de, por ejemplo, 100 toneladas, esta pesa 100, no, sí está en 100, o sea, al tanteo dices, no, sí es 100, entonces supera la fuerza y se va. Y ha habido casos tremendamente mortales donde los operadores de grúa fallecen por maniobras avesadas, ¿no? Donde incluso está, si bien es cierto, la máquina dice tantas toneladas de capacidad, entonces se van al tope, ¿no? Y trabajar en ese tope muchas veces no se tiene en cuenta antigüedad de la grúa, mantenimiento y N situaciones que condicionan accidentes hasta mortales, ¿no? Entonces este instrumento es importante. A ver, ¿qué otro puesto? ¿Qué otro puesto en este ejemplo? A ver, otro puesto acá, que tú hayas invitado. Acá el caballero coloca como leve, grave, pero en el momento. Estamos hablando del momento, ya porque ya hay un tema basal. Otra parte o otro puesto de trabajo dentro de la misma, dentro del mismo video que podamos colocarle, hacer un panorama De los demás trabajadores. por ejemplo, ¿de cuál? Los que están jalando, el que está dando línea, el que está atrás el que está atrás del camión con la bobina. ¿Cuál? Porque si te das cuenta no es solo uno y el resto, o sea, no son dos puestos, uno y el resto, sino es el que está tendiendo línea, ¿no es cierto? El que está dando línea, hay otro que está, o sea, hay dos que están con el rollo del cable, ¿sí? Para poder girar posiblemente. El otro señor es el que está dando línea, el que jala. Bien. Ahora, hacia atrás está ¿cómo se llama? Aparentemente el supervisor detrás del camión. El camión está acá, él está detrás, ya está en la misma vía pública, está dirigiendo, ¿cierto? Ese señor está expuesto, ¿sí? Porque no está dentro de la zona de seguridad. Entonces, ¿cuál es su riesgo? ¿Cuál es la consecuencia de ese señor? Un atropello. ¿Ya? Entonces, podría ser grave. Su exposición es en ese momento ocasional, continua. No siempre está ahí, ¿no es cierto? Pero la probabilidad que ocurre es alta, media o baja. Entonces ahí sí habría que hacer un cambio, ¿no es cierto? Entonces en ese trabajador, entonces tú vas evaluando puesto por puesto y vas viendo qué puesto es el que más expuesto está a tener un accidente o que sufra algún tipo de lesión. ¿Sí? Una pregunta, yo he visto que está numerado hasta el 270, ¿no? Pero si se multiplican los saltos ahí serían solo 180. Más alto que puede llegar. Por eso, acá yo tengo una duda sobre este tema. Posiblemente sea 35, no lo estoy seguro, pero en la bibliografía de pasada no sé si habrá copiado mal o si te estaba copiada bien. Porque 35 y 10 acá suman 350 y acá habla mayor de 270. Es 50. Entonces acá Creo ya, que es 1, 2, 3, 5. por acá ya 35 y 10, acá ya superas el 270. Pues no estoy seguro, este valorcito, no estoy muy seguro porque al momento del tipeo seguro se ha ido y eso no lo tengo muy claro. Yo lo voy a corregir ahora, lo voy a revisar y lo corregido y revisado es lo que se va a publicar en la web. ¿Ya? Sí. Una pregunta, yo he visto en una norma que el cuadro de valorización está expuesto de una manera catastrófica o valorizado con 50, mayor 20, moderado alto 10, moderado 5, moderado leve con 2 y mínimo 1. Ya, eso es el del IPER. Ya, esto no tiene nada que ver con el IPER. Esto es solamente un instrumento aparte. Es un instrumento que te dice ya, esto es así, el IPER ya tiene otras variables. El IPER ya es a través de un cuadro que tiene colores de verde, amarillo y rojo y tiene diferentes tipos de instrumentos. Eso es otra cosa. Hacer un IPER es un instrumento que te hace o te ayude a realizar un estudio de línea base sobre cuáles son los riesgos que tú tienes. Y después de eso, cada cierto tiempo, anualmente, tú vas viendo cuál es tu base y la idea del IPER es mejorar en forma continua, ¿cierto? Pero esto te habla de elementos del día a día. Si tu IPER dice una cosa, si te olvidaste algo y tienes que corregirlo inmediatamente. O sea, para eso te sirve esto.
Entonces, este numerito de acá es el que no lo tengo claro, se ha pasado algo, entonces para que podamos, lo voy a ya. El otro es el autorreporte de condiciones de salud y condiciones de trabajo. Siempre es bueno que trabajadores, por ejemplo, con algún problema, por ejemplo, vamos a hablar de un trabajo, volvamos a la parte de condiciones de salud, que está el paciente, el trabajador llega con un cuadro de resfrío, está tosiendo, tiene rinorrea, congestión nasal, y en esas condiciones va y sale a laborar. ¿Ya? Entonces acá esta técnica se basa en participación activa de los trabajadores con el fin de identificar y evaluar colectivamente cuáles factores de riesgo a los que están expuestos. Eso entre todos se evalúa cómo estamos, y el autorreporte de condiciones de salud define si en las condiciones de salud que están en la actualidad van a poder realizar una labor específica. Por ejemplo, está gripado, con dolor de cabeza, y va a hacer el trabajo de altura. Estar en condiciones. Entonces, eso, ese reporte importante, esa confianza que debe tener el supervisor de seguridad o el jefe del área con su trabajador es importante. Porque vamos a encontrar en las empresas qué cosa. Yo soy supervisor, yo soy el jefe, ¿sí? Y tenemos que terminar tal o cual labor de inmediato, es urgente que terminemos. Y ante esa circunstancia, ¿qué va a ocurrir? Quiero que se termine, estoy necesitado que se termine, ya me vencen los plazos, ya me vencen el tiempo, entonces llega un trabajador enfermo, jefe o compañero, ¿sabe qué? Estoy mal. Ya sabes que me puede tomar tu pastilla y sube, o baja, ¿sí? ¿Pasa o no pasa? Todo el tiempo. Y en esas condiciones pueden ocurrir accidentes, sí, porque el factor desencadenante de ese momento es justamente ese. Es justamente ese. Entonces, situaciones de ese tipo nos obligan, cuando ocurre un accidente, a hacer una parada total, ¿no? Una parada total de todo el sistema y decir, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado? Ha sido un accidente mortal, esto ha ocurrido. Por ejemplo, era más o menos esto pasó en una empresa minera que estaba en, ¿cómo se llama? En una mina. Ellos utilizaban una chancadora. Entonces era una mina a cielo abierto, ¿ya? La mina a cielo abierto entraba, recogía mi material, llegaba la chancadora, y la chancadora descargaba el material, ¿no es cierto? En la parrilla, en una zona, pasaba por el, ¿cómo se llama? Se retiraban unas rocas que eran gigantes con una pala muy grande y después el resto bajaba. La cuestión es que llegaba a una parrilla y esta parrilla tenía como una parrilla, pues, ¿no? Entonces había un lancero que cuando había una piedra, una roca que no pasaba, hacía eso. Entonces llegaba y había una boca que tenía ya las muelas, ¿no? Trituraba ¿cómo se llama? La roca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegó el material y este trabajador estaba, así como les digo, ¿no? Congestionado, hacía su trabajo, pero no hacía dirigente. Se colocó, entonces cada vez que entran a la parrilla se tienen que colocar por norma su línea de vida, ¿no es cierto? Colocó su línea de vida, entró, empezó a chancar, entonces en un descuido, según reporta, porque el reporte es muy amplio, el señor agarra y se pisa en la roca que está para bajar, porque se había atorado. Entonces se pone acá, normalmente se pone pues, a un costado, pero cuando bajaba, hace así, y se pisa, se posa, y entonces la roca cede, y el trabajador abajo. Entonces en el momento que grita, el supervisor se da cuenta, el señor está colgado, su lanza había caído, o sea, la muela estaba así, él estaba un metro de la muela. Entonces, y con todo el material que se vino junto con él, pues le fracturó la tibia y el peroné. El señor tenía una fractura expuesta, apagaron la máquina, bueno, lo subieron, lo rescate, se presentó primeros auxilios y finalmente lo pudimos evacuar. Pero puntualmente, cuando se hizo el análisis del accidente, porque eso vamos a llegar hoy día a hacer un análisis, aprender a analizar un accidente, lo que ocurrió
había sido que el tema desencadenante fue que el trabajador estaba pues enfermo, no lo reportó, simplemente temprano fue, estuvo un poco resfriado, en el tópico le dieron sus medicamentos. El problema fue que el trabajo que tenía que hacer era de noche, con el frío, más las condiciones de salud que tenía, el riesgo fue bastante alto y se desencadenó en un accidente no mortal, pero sí grave porque tuvo como consecuencia las fracturas, pero pudo ser peor. En las condiciones en las que estuvo, imagínense, solo un mundo que se haya olvidado colocar la línea de vida. La línea de vida en realidad le salvó la vida, literalmente fue así. Entonces este panorama de riesgo nosotros en MINA lo aplicamos bastante. ¿Por qué? Porque en ese momento decía, ya, ¿cómo estamos? Listo, empieza. Entonces ya veía y se veía, ¿no? Incrementos. Y este factor de panorama te ayuda, te sirve bastante porque en tu trabajo, en el momento y estás pendiente, sobre todo si tienes un trabajo catalogado como de alto riesgo. ¿Ya? Bueno, y el otro tema es las condiciones, las estadísticas. O sea, ¿cómo estamos? Medicina dice, ¿dónde es que de todas mis áreas, desde la A a la Z, cuál de mis áreas tiene mayor lesión? Por ejemplo, los operadores de maquinaria pesada en una empresa minera son los que sufren en mayor cantidad de lumbalgias. Casi todos. Entonces, ¿por qué? Probablemente por la elevación de la máquina, por estar todo el tiempo sentados, ¿sí?